Comienzo a la sesión. Estoy encantada de estar aquí. Agradezco la invitación a Aldo Olcese, presidente de la asociación y del comité organizador, y felicito a los organizadores de este primer Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Es un verdadero honor participar en este debate con unos ponentes de tanta experiencia y que seguro aportarán excelentes ideas que sirvan de punto de partida para enfocar el problema y encontrar soluciones a la compleja situación actual. Tendremos el placer de escuchar a mis compañeros de panel, que son don Francisco Javier Cremades, socio fundador y presidente de Cremades Calvo Sotelo, don Santiago Álvarez de Mon, profesor del Departamento de Dirección de Personas y Organizaciones de la IS Business School, don José María Álvarez del Manzano, inspector de Hacienda y exalcalde de Madrid, don Luis Conde, presidente de SIC y consejero de varias sociedades, don Vicente Garrido Mayol, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Broseta, doña Raquel Hurtado Soto, es una de las más jóvenes letradas del Consejo de Estado, no sé si la más. En los tiempos actuales no pueden ser más oportunas estas reflexiones sobre un tema que verdaderamente preocupa al conjunto de la sociedad. Es evidente que la misión fundamental del político es la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones a los problemas que plantea la convivencia colectiva para el bien común. Pero no es tan fácil definir lo que es el bien común, porque la sociedad no es homogénea. Hay situaciones diversas, tanto culturales como ideológicas, y si todos los ciudadanos tuvieran las mismas preferencias, el problema sería puramente técnico. La teoría de la elección social construye preferencias colectivas a partir de las individuales y es célebre el teorema de la imposibilidad de Arrow, que demuestra que el problema se presenta no solo con el sistema de valoración mayoritario, sino con cualquier sistema de agregación de preferencias. Por lo que un economista de la talla de Amartya Sen trata las funciones de utilidad y la comparabilidad interpersonal de utilidad, y cuando no hay comparabilidad, el teorema de la imposibilidad se mantiene. Más allá de este tema está el concepto de libertad y de derechos en la teoría de la elección social, de manera que la democracia, entendida exclusivamente como votación, no resuelve el problema, y hay una perspectiva más amplia que considera el modo de tomar decisiones basado en la discusión pública, que incluye el voto, pero no se reduce solo al mismo. Estamos pensando, por ejemplo, en los derechos de las minorías. Como señala Sen, el mundo actual tiene retos que deben ser afrontados globalmente, como el cambio climático, aunque recuerda que es poco probable que países con intereses dispares se pongan de acuerdo. Sin embargo, la ausencia de consenso no puede ser una excusa para no tomar decisiones. En las últimas décadas hemos alcanzado grandes logros económicos, pero las instituciones no han evolucionado con la misma celeridad que la sociedad. Tenemos un escenario geopolítico más complejo y mecanismos de gobernanza regional y global más fragmentados y con menor capacidad para dar respuesta a los retos globales. El centro de gravedad de la economía mundial se está desplazando a Asia, con el eje Japón-China como referente. François Gauthier habla de la cuarta revolución industrial como una era de grandes paradojas y oportunidades, pero también de enormes desigualdades, destacando el desarrollo de las tecnologías profundas y la creación de valor por parte de las start-up. Tomemos como ejemplo que de las grandes compañías mundiales, 7 de cada 10 son hoy tecnológicas, mientras que en 2008 era solo una. El sistema internacional, por tanto, muta hacia formas no hegemónicas con acceso de países emergentes y pérdida de poder de Estados Unidos y de la Unión Europea. De manera que en el Foro Económico Mundial de Davos, en 2019, el señor Klaus Schwab, presidente del foro desde 1971, avisó de que la continua desintegración del tejido social podría provocar en última instancia el colapso de la democracia, advirtiendo de la brecha social junto a la crisis ecológica y un sistema geopolítico multipolar como las cuestiones más graves. Se propuso en ese foro como solución el concepto de la globalización 4.0, que pondría mayor atención en las personas, por encima del factor económico.
En la última crisis de 2008, la ciudadanía es evidente que se ha visto afectada por un incremento de la desigualdad, lo que ha dado lugar en los últimos años a que la clase política haya adoptado un discurso más populista y de confrontación. Y esto no es la solución. La solución transita por un acuerdo amplio de los distintos actores sociales y aquí tiene un papel fundamental y relevante la sociedad civil. Pero hay una cuestión nueva que tenemos que analizar, que es la crisis de confianza, que se ha convertido en el problema principal de la mayoría de las democracias liberales modernas. Los movimientos políticos populistas a menudo se presentan como la causa de la crisis de confianza en las instituciones públicas, pero son tan solo un síntoma. Sin duda, el advenimiento de las redes sociales de comunicación ha tenido un impacto directo en la pérdida de confianza en los líderes políticos. Hoy día resulta muy difícil probar la buena fe o la veracidad de los argumentos de un representante político, por lo que su confianza no se da por asumida, como sucedía en décadas anteriores. Por el contrario, en la era de Twitter o de Wikileaks, las redes sociales y la sobreexposición mediática hacen extremadamente fácil encontrar una incompatibilidad entre la vida privada de un sujeto político y su discurso público. En este sentido, el ocultamiento de la verdad por parte de los políticos ha erosionado la confianza. Figuras tradicionales del establishment político como Tony Blair o Bill Clinton vieron dañado su nivel de confianza, pues la ciudadanía percibía que ocultaban, en cierto sentido, parte de la verdad subyacente. Sin embargo, figuras claramente populistas, como el señor Donald Trump o Nigel Farage, provocan un efecto contrario. Aunque ellos son capaces de fabricar la verdad, en ningún sentido transmiten la sensación de ocultarla. Por ello, los populismos fabrican una falsa imagen de sinceridad que resulta más cercana para el ciudadano que no posee un sentido crítico desarrollado. En este sentido, las redes sociales o las fake news han dañado sumamente el grado de confianza generalizada hacia los líderes políticos honestos e íntegros, que son percibidos a menudo como tecnócratas o élites que esconden parte de la verdad. En un reciente estudio del periódico británico The Guardian, que analiza los discursos de 140 líderes de Estado durante los últimos 20 años, se revela cómo los políticos han adoptado un discurso más y más populista. La expansión más significativa ha ocurrido en los últimos 5 años, en la que más líderes populistas han accedido al poder en Europa Central y Oriental. En este estudio, por ejemplo, de los 46 líderes categorizados como populistas, 26 eran latinoamericanos, mientras que 18 eran ya europeos. Tenemos que saber que una sociedad moderna es una compleja red de relaciones de confianza sustentadas sobre el análisis de acontecimientos concretos y de testimonios. La expansión mundial de la tecnología ha jugado un rol importante, produciendo un volumen de datos tan enorme a través de miles de canales distintos, con el riesgo de contradecir los argumentos de los entes públicos y de las instituciones. Hoy en día es extremadamente difícil probar que un político es inocente o que sus palabras han sido distorsionadas, pero lo contrario es asombrosamente fácil. Mientras que la confianza se basa en un acto de fe, la falta de confianza se sustenta sobre miles de datos que hoy en día se extienden como la pólvora. Lo que en este momento está emergiendo es lo que el sociólogo Michel Foucault llama un nuevo régimen de confianza, es decir, que el clásico régimen de confianza que ha regido las democracias liberales durante 3 siglos, basado en expertos, consejeros y administradores institucionales, daba por hecho que la mayoría actuaban de buena fe. Pero en la actualidad, dado que la integridad de los actores políticos y sociales está puesta en duda, una nueva oportunidad está emergiendo para figuras políticas en aras de presentarse como los nuevos portadores de confianza. Por supuesto, más allá de las cuestiones filosóficas del bien común, lo importante son las herramientas con las que cuenta la clase política para mejorar la vida de los ciudadanos, y ahora son abundantes, con decisiones basadas en la evidencia y no únicamente en criterios de oportunidad o de conveniencia mediática.
Michael Sandel, un filósofo político y profesor de la Universidad de Harvard, habla de la política del bien común y considera que la política tiene que corregir los fallos del mercado, pero al mismo tiempo tiene que ir mucho más allá. No puede centrarse solamente en el análisis económico de coste-beneficio o en maximizar el PIB y las preferencias individuales de los consumidores, sino que las democracias actuales tienen que promover la salud de las instituciones, al mismo tiempo que cultivan un sentimiento de comunidad. Especialmente después de la reciente crisis financiera de 2008, es la política la que tiene que fomentar cuestiones morales que no se habían planteado hasta ahora. Son los políticos los que tienen que hacernos sentir más ciudadanos que consumidores. Es lo que este sociólogo llama los hábitos del corazón. En épocas anteriores, los problemas a los que nos enfrentábamos, decía Kennedy, eran problemas técnicos y administrativos, pero es quizás ahora el momento de introducir el componente moral y ético para poder mejorar como sociedad. Por lo que propone crear instituciones públicas dentro de este bien común que promuevan la vida comunitaria, la solidaridad y las infraestructuras necesarias para conseguir una sociedad más cohesionada. La ética y el altruismo son bienes escasos y es la política la que tiene que fomentar su ejercicio para conseguir su pleno desarrollo. Yo he dicho ahora algo para introducir el tema, pero van a ser nuestros distintos ponentes los que van a desarrollar ahora los aspectos concretos que se nos ha propuesto en esta mesa y voy a dar paso a cada uno de ellos en el orden que estaban en el programa, que lo tengo por aquí. Primero. Toma. Sí, ya está. ¿Qué? Primero tiene la palabra don Francisco Javier Cremades, que tiene 3 minutos para centrar su tema y después trataremos los puntos concretos a los que se nos ha pedido que demos respuesta por parejas y cada uno 2 minutos. Javier, empiezas. Muchas gracias. Buenos días. Y yo voy a conseguir mucho menos de 3 minutos porque tenemos un problema de tiempo y porque creo que somos muchos. Y básicamente lo que quiero compartir es esta idea de que la sociedad está en nuestras manos, de que la vida política nos incumbe a todos, de que todos participamos en la vida política, tanto en el día de la votación como en el día después, en el día antes, en cada momento, porque con nuestra opinión, con nuestros comentarios, con nuestra participación o falta de participación en la vida pública, estamos construyendo una sociedad política y social en la que aún aquellos que se sienten más desafectados influyen de una manera decisiva. 2 ideas nada más y un libro. Una es la de los influencers. Los sociólogos norteamericanos tienen muy estudiado cuál es el nivel de influencia en el cual uno se convierte, una persona se convierte en alguien a tener en cuenta en la vida política y social. Y ese nivel, ese umbral es relativamente bajo. O sea, aquellos que, por ejemplo, comentan en una comunidad de vecinos o en un colegio y alzan la voz, dan una opinión, y no me refiero a una gran capital, en cualquier comunidad, aquellos que hacen un comentario en Twitter o que sencillamente distribuyen una hoja de un artículo cuando le ha gustado, todo eso es influir y todo eso es influencia. Esta es la primera idea, ¿no? Todos somos influencers. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en los países nuestros de origen más latino, que la autoridad es muy importante y la autoridad es muy importante, pero las personas son la clave en una democracia y, por tanto, este Congreso de Sociedad Civil y esta manera de volver a reconectar la política con las personas no es que sea fundamental, es que es la forma de gobierno en una democracia. La segunda idea es que efectivamente estamos en un momento histórico. Hemos visto esta mañana a 2 expresidentes. Creo que tenemos mucha suerte con muchos de los dirigentes que hemos tenido en el pasado y con ellos 2 la hemos tenido. Tienen un peso específico en la escena global notable,
porque son personas que no solamente han tenido una experiencia muy singular, Felipe González años atrás y Aznar después, en este éxito colectivo que han sido estos 40 años de régimen constitucional, de sometimiento al derecho y de construcción de la democracia con mucho éxito. Y cuando han hablado de resiliencia, en el fondo han dicho algo muy importante, y es que el derecho nos fija a todos. Esa generación de españoles que aprobó la Constitución, porque no solamente la hicieron los padres de la Constitución, que fueron los redactores principales, sino que la aprobó el pueblo español, ha dejado un cauce y ha condicionado la vida jurídica futura, en eso consiste un régimen constitucional, para todas las generaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos un anclaje muy fuerte. En Estados Unidos hablan siempre de los Founding Fathers y aquí ojalá algún día también hablemos de nuestros padres fundadores de este régimen constitucional, de una nación que viene mucho más atrás que los propios Estados Unidos de América. Y finalmente, un libro. Hay un trabajo muy reciente que ha sido un gran éxito del profesor Snyder. Es un profesor de Yale, especializado, quizá tú lo hayas visto ese libro, se ha traducido en España, en Galaxia Gutenberg, se llama On Tyranny, sobre la tiranía, y es un auténtico manual para tener en cuenta de cara a lo que debe ser un ciudadano responsable en una sociedad libre. Y ahí, de alguna manera, él, que es un especialista en el siglo XX, en la historia tan convulsa del siglo XX en Europa, tomando la lección del nacimiento, desarrollo y fin del nazismo, el fascismo y el comunismo, pues hace una serie de propuestas, porque viene a decir que la seña de identidad de vida en una democracia es la vigilancia. Y la vigilancia no es la vigilancia del Tribunal Constitucional o de los demás, sino es de cada uno de los ciudadanos. Y ahí él extrae 20 lecciones. Son magníficas, creo que merece la pena echar un vistazo a ese libro. Es un libro muy pequeñito, muy corto, un auténtico bestseller en los Estados Unidos y una llamada de atención de cómo tenemos que estar levantando la voz, haciendo un comentario, hablando claro, teniendo, en definitiva, una actitud propia de propietario, de dueño, de alguien que considera que la democracia le pertenece y que nada ni nadie se la pueden quitar. Muchas gracias. Pues el siguiente en el uso de la palabra es don Santiago Álvarez de Mon. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias por estar aquí. Tienen otras opciones, o sea que intentaremos estar a su altura. Dos avisos preliminares para luego intentar caminar de la mano de la ecuanimidad. Y muy en línea con mi amigo Javier, ¿no? Ha dicho algo que casi me ha robado la idea, la ha expresado muy bien. Toda generalización es injusta. Y en una mesa con estos tiempos vamos a generalizar, por tanto vamos a ser injustos. Soy consciente de ello. ¿Por qué digo esto? Porque constato el divorcio entre talento y política, entre política y ética. Y realmente la excelencia está ausente de muchos salones del poder. Pero eso, si lo extiendo a general, es injusto. Tengo la suerte como profesor del IES conocer a políticos que merecen mi admiración, respeto y gratitud. Tenemos uno aquí, por ejemplo. Por tanto, prudencia, porque no me gustaría que hablaran de los profesores en base al petardo que te enseñó matemáticas o, bueno, hablemos de cada profesor y algunos han tenido suerte, nuestros hijos han tenido suerte con los que les han tocado. Y la segunda cuestión es que, muy en línea con Javier, les nombramos nosotros. A veces nos olvidamos que en una democracia nosotros nombramos a nuestros políticos. Por tanto, toda la educación gira en torno al desarrollo del pensamiento crítico propio y hay gente que cambia de todo, menos de partido. Hay gente que se va a ir al otro mundo y solo habrá votado a un partido, haga lo que haga. Hombre, si opciones más importantes son sometidas al tiempo, pues ¿por qué no también nuestro voto? Nuestro voto es nuestro y los partidos notan cuando es un cheque incondicional. Y entonces a partir de ahí hay una muy mala administración. ¿Qué me preocupa? Hablaremos más adelante y prefiero pecar de breve para no robar tiempo a mis compañeros y a ustedes. Pero la política la entiendo como el servicio de los mejores. Tengo una concepción clásica, griega, ateniense de la política. Y sinceramente creo que eso pasa porque la política sea una vocación, del latín vocare, una llamada, una respuesta al servicio del bien común. Y de ahí que esté en este foro,
por el tema, me parece capital, al margen de la capacidad de influencia sobre mí que tiene su presidente Aldo Olcese, un amigo de hace muchos años. Cuando la política deja de ser una vocación, un servicio de los mejores y se convierte en profesión, vamos mal. Cuando no hay alternativa a la política, porque la alternativa es el frío que hace ahí fuera, es el desempleo, vamos mal. Y creo que detrás de muchos pecados de omisión lo que hay es que no hay alternativas. Y entonces ahí la libertad sufre, la independencia también. Seguro que elaboraremos más a medida que avance la mesa. Muchísimas gracias. Sigue en el uso de la palabra don José María Álvarez del Manzano. La política no es un fin en sí mismo. La política tiende al bien común, que es justamente lo que nos corresponde en la ponencia. Y yo concibo la política, además, dentro de la moral. No son separables, son complementarios. Y debiéramos estar siempre jugando en esos dos campos para conseguir el bien común. Cada uno de los individuos somos capaces de conseguir, dentro de nuestras posibilidades, el bien individual. Pero el bien común es algo más. El bien común no es la acumulación de los bienes individuales. El bien común es un bien que se consigue con la participación de todos. Es decir, aquí estamos hablando de la sociedad civil. Una sociedad que no se ocupe de conseguir el bien común es una sociedad atomizada, una sociedad átona, sin valores, que no merece o no cuida directamente al individuo. Por tanto, la colectividad, es decir, la sociedad civil, tiene que tener las posibilidades de poder participar para lograr ese bien común. Para eso se necesita una serie de exigencias, sobre todo el que haya un sólido ordenamiento jurídico y el que existan unas buenas estructuras del Estado. Las instituciones tienen que proteger a la persona para que pueda participar. Hablamos de la sociedad civil. Si la sociedad civil no tiene medios para participar en lograr el bien común, pues se encuentra frustrada. La sociedad civil, cuando no tiene posibilidades, y cuando llegan los procesos electorales, lo que hace es abstenerse, votar en blanco o simplemente dejarse guiar por afinidades que no son exactamente la de la consecución del bien común. Por eso hace falta que las instituciones, y especialmente el Estado, la razón del Estado es justamente el bien común, no tiene otra razón de ser. Necesita la sociedad los instrumentos necesarios. ¿Quién se lo proporciona? Las instituciones, que le dotan de las capacidades estructurales, morales y hasta materiales e ideológicas para conseguir ese bien común. Por tanto, yo creo que lo que debemos de perseguir es una sociedad que pueda ser participativa. Y con eso llegamos a las formas del Estado de Derecho. Hablamos antes, en la ponencia anterior, de que la democracia es reciente, ¿no? La democracia no es reciente. Un buen Estado de Derecho, nosotros creemos que a través de la democracia se consigue. Viene de siglos antiguos. Decía Cicerón, hace más de 2000 años, que para que exista un Estado de verdad de derecho hacen falta leyes justas, políticos honrados y pueblo culto. Y yo lo que quisiera es sacar de este congreso, o a través de muchos más congresos, Olde, enhorabuena por iniciar esta maravillosa obra. Y yo lo que quisiera es poner en contraste nuestra situación actual en España con esa pretensión de Cicerón de que haya leyes justas, políticos honrados y pueblo culto. De verdad que en España tenemos las leyes justas. Podemos entrar en los grandes compendios, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, y nos encontramos, empezando por la Constitución, que efectivamente puede cumplir los requisitos que tienen que ser unas leyes de aplicación general. No caben las leyes ad hominem, no caben las leyes limitativas, no cabe la retroactividad en las leyes, salvo en contadísimas ocasiones. Y estamos viendo que en este momento hay leyes adjetivas que son absolutamente contrarias a lo que se debe de ser una ley justa. Y podríamos poner ejemplos y luego lo podemos, desde la ley de memoria histórica a las leyes de género.
No son leyes generales, no se aplican con carácter general, no benefician al conjunto de los ciudadanos. Fíjese qué curioso, una juez norteamericana que acaba de ser galardonada por la World Juris, cuyo presidente lo tenemos aquí, decía que un Estado de Derecho tiene que tener leyes justas. Si no, no es un Estado de Derecho. Fíjense, hace 2000 años la juez coincide con Cicerón. Leyes justas. Planteemos de verdad si somos capaces de decir que nuestras leyes de aplicación general son justas. Segundo, políticos honrados. Para que un político de verdad pueda ser una persona que tienda al bien común y no al bien particular, no tiene que vivir de la política, tiene que vivir para la política. Tiene entonces que poner los intereses generales sobre los intereses partidistas. Como los políticos no pueden ejercitarse individualmente en una sociedad global, se necesitan de partidos políticos. Los partidos políticos necesitan, por tanto, de personas que lo integren. Tienen que ser personas honradas, pero es que el partido también tiene que ser transparente y el partido tiene que ser suficientemente claro en sus ideas y en sus propósitos para poderse integrar en los mismos y para que la gente le pueda votar. ¿Cómo puedes votar a un partido si no sabe exactamente a dónde se dirige, cómo se dirige y quién lo dirige? Estamos ante los políticos justos. El político decía, no sé, la antigua máxima latina, tiene que ser como un buen padre de familia. Honeste vivere, alter non ledere, y son cui que tribuere. Vive honestamente, dale a cada uno lo suyo. Y esto es lo que debe de entenderse, yo así personalmente lo entiendo, que debe de ser un político. Un político no puede mezclar las ideologías, un político no puede mentir. Yo recuerdo ahora la frase de Rubalcaba, España no merece un gobierno que mienta. En estos momentos podemos plantearnos el sistema. Y por último, pueblo culto. Para que exista un pueblo culto, tenemos que huir de los adoctrinamientos. Podemos decir que estamos en este momento educando a la gente. No tenemos unos monopolios en el periodismo, en las empresas, que evitan que de verdad lo que es la realidad se conozca por todos. No tenemos lugares de España en donde se está adoctrinando. No tenemos posibilidad de que la sociedad civil conozca la verdad de lo que ocurre y de cuáles son las posibles soluciones para poder optar y poder participar en ese bien común. Bueno, pues esas son las interrogantes que yo, desde mi punto de vista personal como político, siempre me he planteado y que yo creo que la sociedad tiene que plantearse para exigir a los políticos que lleguemos al bien común. El uso de la palabra le corresponde ahora a don Luis Conde, socio de Seliger y Conde. Perdón, lo tenía mal escrito aquí, pero es presidente de SIC. Es que en esta primera SIC. ¿Qué es SIC? SIC. Seliger y Conde, está bien. En la abreviatura, pero bueno, de SIC. Vale, Está bien. tiene el uso de la palabra. Muy bien, bueno, la verdad que me ha encantado escuchar a los anteriores ponentes. Yo empezaría diciendo que yo soy un enamorado de mi país, ¿no? Soy un enamorado de país. Y en una empresa, como en un país, pues hay dos cosas, hay producto y talento. Producto y talento, con eso ya tienes una empresa. La gran diferencia entre una empresa buena y una extraordinaria es el posicionamiento, el positioning, ¿no? Dónde está posicionada, ¿no? España tiene producto y talento. Y a pesar de los políticos, está posicionada. Está posicionada. Yo llevo 32 años buscando talento en el mundo, españoles y no españoles y extranjeros. Tengo una empresa de headhunting que lo que hace es esto. Y es impensable que hace 32 años pudiéramos imaginarnos que el presidente de Hewlett Packard fuera un español, que el presidente de PepsiCo fuera un español, que el vicepresidente del grupo Volkswagen fuera un español, que el presidente o la presidenta de Merck fuera una española, que hubiera un español miembro del Consejo de Administración de Suntory, una empresa japonesa.
Pero así podríamos decir mucho que el presidente de IAG, British Airways y Iberia, que lo conocéis todos, Antonio Vázquez, sea un español. Pero es que el consejero delegado empieza el día 1 de marzo también, otro español. Pero ¿dónde estamos? O sea, qué bien lo hemos hecho en ese sentido, ¿no? Entonces, ya no digamos en las nuevas tecnologías, porque todo esto es pasado por las nuevas tecnologías, que aquí todos peinamos canas y probablemente nadie tiene ni idea de nuevas tecnologías. Pero es que, por ejemplo, en Barcelona hay 30.000 profesionales tecnológicos y es la tercera ciudad de Europa para emprender. Y somos, con 1.200 startups, somos el 5º hub tecnológico del mundo. Barcelona, una ciudad como Barcelona. O sea, quiero decir que todos estos ejecutivos, ¿qué es lo que han hecho además estos ejecutivos? Que son todos tipos, pues eso, de 40, 50 años. Han hecho empresas importantes en nuestro país, que podemos estar muy orgullosos de ellas. AENA es la número 1 de aeropuertos del mundo. AENA es la número 1 del mundo. Abertis, con 7.000 kilómetros de autopistas, es la número 1 concesionaria de autopistas del mundo. En moda y gastronomía, Francia nos ha pasado siempre por la derecha y por la izquierda, por todas partes. Bueno, pues no, en moda ya somos, gracias a Inditex, la número 2 después de Dior. Y en gastronomía no quiero deciros la cantidad de chefs que han sido constantemente entre los 3 primeros en el ranking del mundo. Renfe tiene 12.000 kilómetros de red de ferrocarril, la segunda del mundo después de la China. El puerto de Barcelona es el más eficiente de todo el Mediterráneo. SEAT, que yo soy embajador de SEAT, tiene la fábrica de coches más moderna y eficiente que hay en Europa y la más moderna de las 80 fábricas que tiene el grupo Volkswagen en el mundo. Y está en España, está llevada por españoles. Diseñan los coches los españoles, desde el diseño al marketing, a la producción, hasta el final. Somos el primer país en trasplante de órganos. Somos el que tiene el mejor sistema sanitario del mundo después de Hong Kong y Singapur. Nuestra red de AVE son 3.000 kilómetros, la tercera del mundo después de Hong Kong y de Japón. Nuestra primera materia, que no es ni el petróleo, ni el gas, ni todas estas cosas, es el sol. Y gracias a nuestro talento y a saber manejar ese producto tan importante que es el sol, nos visitan 85 millones de turistas al año y somos el segundo país, el segundo destino turístico del mundo después de Francia y por delante de China, de Estados Unidos e Italia. Y todo esto lo hemos hecho españoles, todo esto lo hemos hecho ejecutivos y la lista sería interminable. Pero a pesar de los políticos, o sea, los ejecutivos han ido de menos a más. Esto hace 32 años, cuando yo empezaba, era impensable. Han ido de menos a más y los políticos han ido de más a menos. Con la transición, los políticos eran gente que ya habían hecho su carrera. Eran empresarios, eran funcionarios, eran catedráticos. Aquí tenemos una. Yo cuando conocí a Petra hace 35 años y trabajaba con Miguel Boyer, tú eres catedrática. O sea, había gente de un peso específico del carajo. O sea, era impresionante lo que teníamos allá. Para mí los 3 mejores políticos que habían eran Suárez, González y Carrillo, que hicieron el cambio, la transición de una forma espectacular, ¿no? Y entraron en la política guiados por el impulso cristiano de la búsqueda del bien común. Y esto creo que fue muy, 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 muy importante, ¿no? Y los 3 estos tenían las 4 cosas que definen y que tiene que tener un buen líder político en el mundo. Y es que son valientes, tenían un proyecto, lo sabían comunicar y eran optimistas. Y esto no lo tienen todos los políticos de los últimos años que hemos tenido con nosotros. No, les faltan 1, 2 o 3 o 4. Y aquellos los tenían todos, eran valientes, tenían proyecto, lo sabían comunicar y eran optimistas. Y hoy nos da la sensación que más que pensar, como decía el señor Manzano, en el bien común, yo creo que están pensando más en su sillón, ¿no? En el poder, en el yo me quedo aquí, pero para mí, para vivir de la política, que dices que eso no debe ser, ¿no? Y los políticos, pues existen los buenos, claro que hay buenos políticos,
claro que hay buenos políticos y todos conocemos muy buenos políticos, pero no sé qué pasa que cuando un político es bueno, el partido ya se encarga de arrinconarlo. No sé qué pasa cuando un político de verdad está formado y funciona. No sé, voy a decir un nombre porque se me ocurre en este momento, Pizarro. Manolo Pizarro es un tío. Ojalá hubiera muchos Manolos Pizarro. Tiene un empresario, un tío que ha funcionado, un tío tal. Y llega, mira, para allá, apartadito, ¿no? Entonces, hay estos, están los malos, que me atrevería a decir que no todos son malos, por supuesto, pero mayoritariamente son malos. ¿Qué quiere decir malos? No están preparados. Es que ya hablaremos después. No están preparados, no se han preparado. Entonces, pues si no se han preparado, pues que está en la política. Claro, dice, tío, está mal pagada. Sí, bueno, es igual, claro. Es que fuera no encontrarían ni lo que les pagan en la política. O sea, quiero decir, son malos, no funcionan. Y los peores son los que parecen buenos, pero son malos. Esto ya es complicadísimo, ¿no? Y esto también hay algunos, ¿eh? Hay algunos que realmente... yo miraba el otro día, también voy a decir un nombre, porque es que aquí a mí me es igual, yo como soy muy libre, pero... Rodrigo Rato, por ejemplo. Rodrigo Rato es un abogado. Entonces, ¿cómo puede ser? A mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede ser que un abogado, que normalmente los abogados no tienen ni idea de economía, normalmente. ¿Cómo puede ser que un abogado llegue a ser ministro de Economía? ¿Cómo puede ser que un abogado llegue a presidir el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo puede ser que un abogado quiera ser banquero? Oye, yo he estado 17 años en banca, yo sé lo que es la banca, es un oficio. Y cuando Rodrigo Rato me pidió ayuda para que le buscara un director general, le dije, no, busca un consejero delegado, busca un tío que tenga oficio y que tenga la responsabilidad de la cuenta de resultados. Y dice, no, este voy a ser yo. No, pero si tú no tienes ni idea, tú no sabes de banca. Si yo he estado 17 años y no sé, ¿tú qué vas a saber de banca? No, pues no, al final, pues ¿qué pasó? Pues fichó a un pobre chico, muy buen tío, de Banca Marc, que lo habíamos nosotros puesto hacía 23 años, en Banca Marc. Y Banca Marc, todo Banca Marc, pues es más pequeño que la oficina principal de Bankia. Con lo cual, es que es imposible. Entonces, ¿qué pasó? Pues ha pasado lo que ha pasado. Pues que todo se fue al carajo y que el señor Rato está en la cárcel. O sea, quiero decir que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber escuchar. Yo me acuerdo que en este hotel, no, en el Palace, cuando inauguramos Selig y Conde en Madrid, invitamos a Margaret Thatcher. Y entonces, Margaret Thatcher, tuvimos un desayuno con Rodrigo Rato, precisamente, que era el jefe, el portavoz de la oposición. Y bajando la escalera me dijo, "This guy is not going to be Prime Minister never." Yo digo, ¿cómo te has dado cuenta? Me dice, no escucha, no focaliza, no se centra en el tema. Bueno, tuvo razón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un político va, no es solamente conocimiento, que lo tienen muchos y sobrados, es muchas otras cosas que se tienen que analizar y que es lo que en nuestra compañía lo hacemos. Y si no, la prueba es que en toda la democracia española, que llevamos ya mucho tiempo, ya no es tan joven, no conozco a ningún solo ministro que haya sido empresario, excepción hecha de Abel Matutes, que ya lo era antes de ser ministro. O sea, ninguno. Han sido, sí, presidentes de todo, de Telefónica, pero ninguno ha sido empresario. Ninguno. Alguno ha puesto algún bufete de asesoría, pero esto no es una empresa. O sea, quiero decir que me parece que el único era Villarmir y no era de la democracia, porque era justo anterior, ¿no? Pero quiero decir que no hay. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, pues yo lo único, y para acabar, pues que si hemos sido capaces en tan poco tiempo de hacer lo que hemos hecho con todos estos ejecutivos de primera en el mundo, no entiendo cómo los políticos no son capaces de articular, tanto política como jurídicamente, nuestra convivencia de una manera que sea satisfactoria para todos, para todas las autonomías de este país. Yo vivo en Barcelona, yo vivo en Cataluña. Tan difícil es que nos pongamos de acuerdo en todas estas cosas, pues si es tan difícil es porque quizá no tenemos el suficiente talento político como para ponernos en marcha y tirar para adelante. O sea que muchísimas gracias. A continuación, don Vicente Garrido, mayor. Muy bien, pues muchas gracias. Y la verdad es que es un placer estar aquí escuchando intervenciones tan interesantes y sobre todo quiero comenzar diciendo, Aldo, chapó. Enhorabuena por este congreso que habéis organizado, que me parece además muy oportuno. Y quiero empezar mi intervención pues cogiendo dos ideas que se han expuesto. Una,
la crisis de confianza del ciudadano en la política y otra, el divorcio del talento con la política. Yo creo que es evidente la desafección ciudadana por la política debido a muchas causas, nos llevaría mucho tiempo analizar, pero que se pueden concretar en la propia actuación de los partidos políticos, que parece son incapaces de ilusionar a la ciudadanía con ideas nuevas, la actuación de los propios políticos, posiblemente por falta de talento, el hecho de la corrupción, que es un cáncer que hemos vivido en nuestra moderna democracia, desgraciadamente muchas veces amplificada de forma excesiva por los medios de información. Yo tengo aquí en el teléfono pues, un listado de 50 casos de mi comunidad, que tiene fama de ser una de las más corruptas de España, y yo siempre digo que es falso, pero tengo una lista de 50 casos de personas imputadas, desimputadas, cuyos casos se han archivado o que han sido absueltas. Pero bueno, pues ahí queda ese daño de la corrupción en la política. No niego que no la haya, pero yo creo que se amplifica demasiado y perjudica en exceso a los políticos, y esto hace pues, que haya esa cierta desafección hacia ellos. Y luego también pues, se ha tratado antes, y a lo mejor lo volvemos a sacar ahora, la forma territorial de España, las comunidades autónomas, se tiene una percepción, sobre todo desde aquí, y cuando digo desde aquí, digo desde Madrid, a que sobran las comunidades autónomas, a que las comunidades autónomas gastan, despilfarran, cuando es absolutamente incierto. Yo no voy a entrar ahora, no voy a abrir el melón, porque ya se ha abierto antes, de defensa cerrada del Estado autonómico, pero el que no defienda un Estado autonómico es que no conoce lo que es la historia de España y su problema recurrente, como ha sido la cuestión regional. Bien, pues todo esto hace realmente que haya cierta desafección, pero también contribuye a la desafección la constatación en líneas generales de que los mejores no están en la política, o dicho de otro modo, quizás de menos exagerado, que en la política hay muchas personas que no cabe calificar como los mejores. Claro, decir esto aquí hoy, después de haber oído un magnífico discurso del alcalde de Madrid y después de haber escuchado un debate tan grato entre el presidente Felipe González y el presidente José María Aznar, pues puede sonar a una putada por mi parte. Es verdad, pues bueno, es que en la política hay gente muy buena, pero desgraciadamente son los menos. Y en este sentido me considero pues, muy orteguiano y en concreto pues, seguidor de su teoría de la minoría selecta, los aristócratas que llamaba Ortega, no en el sentido de nobleza de sangre, sino en el sentido de los mejores en cada momento y en cada sociedad. Esos son los que tenían que estar al frente de la política. Ortega no atacó el principio de la igual dignidad entre todas las personas, ni muchísimo menos, sino que tras constatar la enorme desigualdad intelectual y moral entre todos ellos, pues postuló que esta se debe tener en cuenta y más concretamente que los mediocres se deben dejar influir por los mejores. Esta teoría o esta distinción entre los pocos egregios que decía él y los muchos vulgares no es ni muchísimo menos de hace un siglo. Es una tradición en el pensamiento social y político desde Grecia con Platón hasta Roma con Cicerón, hasta en el Renacimiento con Maquiavelo y llega a nuestros días con los teóricos sobre las élites y la crítica a las sociedades de masas. Influye, indudablemente, para que los mejores no estén en política, la manera de seleccionar a los políticos. En dos fases. Primero, por parte en el seno de los partidos políticos y, en segundo lugar, por el sistema electoral. Luego hablaremos más ampliamente o más detalladamente del sistema electoral. Pero esta es una realidad. Desgraciadamente, la forma de seleccionar de todos los partidos, pues los partidos políticos, las estructuras de los partidos políticos
atribuyen al líder un poder omnímodo a la hora de escoger a quienes tienen que ser las personas que luego van a ocupar cargos públicos, y normalmente pues es una tendencia que se observa en todos ellos, pues suelen escoger posiblemente no a los mejores, y no digo que no escojan a gente buena, pero no a los mejores, sino a los más dóciles, a los más fieles. ¿Me paso? No, te estás pasando y además te estás comiendo el, Pues el entonces, punto del debate. Pues acabo aquí. Ya he acabado. Vale, Muchas gracias. muchas gracias. Raquel Hurtado tiene la palabra. Muchas gracias, Petra. Gracias a la organización del Congreso por la confianza depositada y a todos ustedes por estar aquí. Yo, después de las brillantes intervenciones que han hecho mis compañeros, simplemente en este momento inicial me gustaría recordar un hecho, una cosa, y es que ya desde antiguo se ha advertido que la existencia de la política responde a la conciencia de la necesidad de vivir juntos. La política es la realización social del ser humano. Como decía Aristóteles, implica la coordinación de muchas acciones. Y como tal debe tener en cuenta necesariamente la voluntad de los demás. Y esto determina que su justificación, su fundamento último, deba encontrarse precisamente en ser un mecanismo para contribuir a la consecución del bien común. Como decía el señor Álvarez del Manzano, el bien común es el bien de todos y de cada uno. Es una combinación de los deseos, de la voluntad de cada uno de nosotros y de todos como conjunto, como sociedad. Y como tal es algo dinámico. Es, yo creo, ante todo una búsqueda, una aspiración, algo que tiende a perfeccionarse, que debe ir actualizándose conforme pasa el tiempo. Pues bien, creo que la política en cada momento histórico debe actuar como un mecanismo al servicio del bien común. Y, en caso contrario, si se desvía de ese objetivo, si tiende a la consecución del interés particular de la minoría gobernante en cada momento, se deslegitima. Y yo me pregunto, y más a la vista de las intervenciones que se han hecho, si hoy estamos ante esta situación. Estamos ante una situación en la que la política ha quedado deslegitimada por haber perdido la conciencia de su razón de ser. Yo voy a dejar que ustedes juzguen la respuesta que se ha de dar a esta pregunta y me voy a limitar simplemente en este momento inicial a hacer tres propuestas que creo que podrían garantizar esa subordinación de la política al bien común. En primer lugar, creo necesario desarrollar el pensamiento crítico de la sociedad civil. Yo creo que son necesarios más foros como el que hoy estamos, en los que la sociedad pueda debatir y pueda expresar sus ideas sin tener que estar necesariamente vinculada a un partido político. Asimismo, creo que resulta urgente recuperar referentes, valores, principios que sirvan de base para construir, a partir de ellos, un proyecto sugestivo de vida en común, que es lo que garantiza la unidad presente y futura de la nación, nuestra voluntad de vivir juntos y de seguir viviendo juntos. Y, por último, creo que debemos reivindicar la exigencia de ejemplariedad en la vida política, de la que ya hablaba Ortega y que ha desarrollado nuestro filósofo Javier Gomá, tanto por parte de los ciudadanos, en ese sentido de capacidad de emocionarse con lo óptimo, de ser capaces de distinguir a los mejores de los peores y dar nuestra confianza precisamente a esas personas que son mejores. Y también esa ejemplaridad pública la debemos reivindicar en nuestros políticos, que son ejemplo, que son fuente de moralidad pública y cuyas acciones van a influir también en el devenir de la sociedad. Gracias. Después de esta primera visión, tenemos una tarea ingente que es la respuesta a 13 cuestiones que nos ha planteado el organizador. La primera es la realidad política vista en una perspectiva histórica y comparada, y tienen la palabra Raquel Hurtado y Vicente Garrido. Bueno, yo creo que para analizar la realidad política que vivimos es necesario tener en cuenta que se integra en una estructura de poder. Decía Lowenstein que el poder, junto con el amor y la fe, son los tres incentivos fundamentales que dominan la vida del hombre en sociedad y, por lo tanto, el poder aparece en todo tipo de relaciones sociales, pero cobra una especial importancia en el campo sociopolítico. El poder político, que cumple una función de mantener la cohesión de un determinado grupo social, cristaliza necesariamente en estructuras políticas de gobernantes y gobernados. Y si nos centramos en la estructura política, en la estructura de poder que surge de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, que puede ser el momento en el que se origina el ciclo histórico en el que nos encontramos, uno de los rasgos característicos de esa estructura de poder es el reconocimiento, la proclamación del principio democrático de la soberanía popular.
Y esto ha supuesto un cambio fundamental. Lo que hasta entonces la política podía considerarse asunto de unos pocos, a partir de ese momento va a ser algo que nos afecta a todos, que afecta a toda la sociedad, en un proceso que además se va a ir intensificando a lo largo de los siglos XIX y XX conforme se produce una extensión del sufragio. Y en ese Estado democrático que surge en el siglo XIX, que necesariamente es una democracia representativa, no podemos volver a las democracias directas de las polis griegas, resulta necesario arbitrar mecanismos para que la ciudadanía pueda expresar su voluntad, para que el pluralismo político se haga efectivo. Y el principal de esos mecanismos serán los partidos políticos. Decía Kelsen que solo la ilusión o la hipocresía puede hacer creer que la democracia es posible sin partidos políticos. Y así, frente a unas iniciales actitudes de rechazo y de indiferencia por parte del Estado hacia los partidos políticos, ha terminado reconociendo a esos partidos como una pieza fundamental de los sistemas actuales e incluso se ha incluido en nuestras constituciones, en la nuestra también, en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hemos llegado así a lo que algunos autores han denominado el Estado de partidos, que en ocasiones ha terminado desembocando o degenerando en una partidocracia, en la cual los partidos dejan de actuar como instrumentos para la participación pública de los ciudadanos y se convierten en únicos y auténticos detentadores de poder, en élites extractivas, en la terminología que popularizaron Robinson y Acemoglu hace unos años con su obra ¿Por qué fracasan los países? Esos partidos sustituyen la voluntad general por la voluntad del partido. A esta situación, especialmente acusada en Europa, en Estados Unidos, la partidocracia no es tan fuerte. Se han unido en los últimos años, especialmente a partir de la crisis de los años 2007, 2008 y siguientes, otra serie de fenómenos que en este caso ya no son privativos de Europa ni de España, sino que afectan a todo el mundo. Y que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar y de analizar esa realidad política. Me refiero, como se señalaba anteriormente, al auge de extremismos, populismos o nacionalismos que han dado lugar a una fuerte inestabilidad política. Me refiero también a una polarización de la sociedad cada vez más incapaz de encontrar puntos de unión y lugares para el consenso. Y, por último, un creciente cuestionamiento de principios o fórmulas tradicionales como el libre mercado, la familia, la separación de poderes, el proceso de integración europea. Creo que con esto llegamos a una situación que es la que vivimos ahora, que es la que tenemos y en la cual tenemos que dar respuesta a los problemas que se plantean. Pues muy bien. Vicente, tu turno. Sí, pues muchas gracias. Yo desde esta perspectiva, la realidad política vista en perspectiva histórica y comparada, yo voy a situarme históricamente en hace 40 años, que ya es historia, ¿no? Y si nos situamos hace 40 años, pues quiero empezar confesándome hijo de la transición y defensor de la transición, del espíritu de la transición, del espíritu del 78, que ahora por algunas personas se trata de denostar. Desde los últimos 40 años, a mi juicio, han sido los mejores que ha vivido España, si atendemos a toda su historia. De ese espíritu del 78 nació una Constitución que garantiza los derechos fundamentales de las personas inherentes a su dignidad, que establece una democracia liberal, democracia representativa, con todos los problemas que se quiera, pero es hoy por hoy la única posible, desde luego, por supuesto, complementada con la moderna democracia participativa, que soluciona ese problema al que me refería antes, recurrente en nuestra historia constitucional, que es la cuestión regional y que supuso también una modernización de estructuras económicas y sociales. Desgraciadamente, no vivimos hoy el mejor momento. Se pone en cuestión la Constitución. ¿Y por qué se pone en cuestión la Constitución? Pues por algunas personas dicen que es que no la votaron. Los jóvenes no votaron esta Constitución y que, por lo tanto, hay que cambiarla. Antes se ha dicho en otra mesa redonda que es que se tiene que iniciar un nuevo proceso constituyente. Hombre, yo a esta gente que se quiere cargar esta Constitución para sustituirla, no se sabe por cuál, les diría que los americanos tienen una Constitución que data de 1787, los belgas tienen una Constitución de 1920, los alemanes de 1949, los italianos del 47, y la nuestra es supermoderna, es de 1978, incluso nuestros vecinos portugueses la tienen de 2 años antes. No, esto no vale, esto no sirve, aquí hay trampa, aquí hay trampa. Lo que quieren hacer es otra cosa, es sustituir el qué, nuestro sistema liberal representativo por uno asambleario y populista, como está en otros países que gozan de la simpatía de muchos de los que quieren iniciar
un nuevo proceso constituyente. ¿Eso es lo que quieren? Bueno, pues no. Realmente tenemos la fortuna de tener una Constitución que es difícil reformarla. Decía, no recuerdo quién, que las constituciones son cadenas que crean los hombres en tiempos de lucidez. Se encadenan para no enloquecer en tiempos de zozobra. Pues afortunadamente ese sistema tan complejo de reforma de nuestra Constitución en estos momentos nos está defendiendo a la propia Constitución y nos está defendiendo a los ciudadanos de posibles locuras que puedan venir de algunas minorías, porque ya digo, no se sabe qué es lo que se quiere, por qué se quiere sustituir una democracia representativa. Y también, desgraciadamente, y vuelvo a las comunidades autónomas, esto ha llevado a los movimientos nacionalistas y secesionistas, pues ha llevado a una reacción de la aparición de movimientos centralistas en contra de nuestro Estado autonómico, que creo que es absolutamente esencial. Me van a permitir Gracias. una licencia, y es que hay unos puntos que son bastante parecidos y vamos mal de tiempo. Entonces, el punto 1.2, como está ya muy subsumido en el resto, vamos a unir el punto 1.3 y 1.4, que tienen los mismos ponentes, y si no les importa, a Luis Conde y Santiago Álvarez de Mon, atacamos directamente el porqué de la mediocridad en la política y la recuperación de la nobleza y dignidad de la política y la vocación política. Muy bien, como él es profesor de IES, está más acostumbrado, tú empiezas y lo que no digas lo digo yo. Lo que tú mandes, querido Luis. A ver, ¿cuál es la ponencia que nos toca? 1.3 ¿Por y qué la 1.4. mediocridad en la política, no? 1.3 y 1.4 conjuntamente. Sí, y que tiene que ver con la pregunta que con buen criterio, Mediocridad Presidenta... en la política Sí. y Sí, no sé de necesaria qué voy a hablar. recuperación de la nobleza y dignidad en la vocación Y política. tiene que ver con la pregunta que con buen criterio te Claro. saltas, en aras del tiempo, Claro. si hay clase política. Claro que hay clase política y nos la topamos con ella todos los días en el telediario de la noche, los que somos masoquistas. Yo tengo la suerte, como profesor Eliese, que lo que decías antes, has soltado una cantidad de verdades, talento inmenso que hay en este país. Yo no tengo que hacer ningún acto de fe para creer en este país. Todos los días me encuentro con médicos, abogados, empresarios, autónomos, con un talento inmenso. Y alguno de ellos temporalmente está en política. Pero yo veo los criterios de evaluación de un médico, cómo se accede a ser ingeniero, y fíjate lo que han hecho nuestras ingenierías por el mundo, cómo se accede a ser un abogado eminente. No, hay una serie de criterios. No, en política, la formación, la selección, la contratación, la evaluación, los criterios de evaluación en política son oscuros. Tú te puedes presentar por una circunscripción, no hacer nada por esa provincia y 4 años después te presentas por otro lado. En otros sistemas no ocurre, ¿no? Entonces, al final deriva en que realmente la cantidad de mediocres en política es preocupante. En otros oficios, yo cuando doy clase en el mundo de la sanidad, te puede caer mejor un médico u otro, pero tonto no hay ni uno, ¿eh? Y golfo tampoco. Y cuando digo médicos, digo otros oficios. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Que tiene que ver con las aulas. Y ahora me salto, pero claro, también quiero abrir el debate y no quedarme circunscrito con... Se pide la Constitución porque hemos perdido, y por eso acepté la invitación de mi querido amigo Aldo Olcese. Hemos perdido la iniciativa, quiero decir, hemos pecado de omisión. Un aula es una ventana al futuro. Y cuando perdemos las aulas, perdemos el futuro. Y hay que ver cuándo es educar y es adoctrinar, manipular. Si tú no cuentas bien la historia, la contará alguien por ti, y es lo que está pasando por los más talibanes. Al final lo que me encuentro es una clase política claustrofóbica, endogámica, y ahí la mediocridad tiene una posibilidad inédita de crecer, fortalecerse, consolidarse, y además si accedes al poder. La dignidad reside en la mejor versión de cada ser humano, en ese bien común que parte del bien particular. El viaje del liderazgo es desde dentro hacia afuera. Solo los que hacen trabajo interior, arqueología interior, los que se atreven el coraje de ser uno mismos, cuando tú tienes un buen día, cuando eres hasta la felicidad la tocas, la rozas, cuando estás en paz, cuando aguantas la mirada del espejo, entonces el bien común aparece natural, fluye natural, porque somos animales sociales, pertenecemos a algo más grande, pertenecemos a la comunidad, no nos quedamos encerrados en un ego narcisista
que se mira al ombligo constantemente, ¿no? Entonces, por eso hay que invertir en uno mismo, que cada uno sea, no sé quién dijo, nacemos originales y morimos fotocopias. Ese no es el destino del ser humano. Y en política hay demasiada fotocopia. Entonces, esa es mi propuesta y mi inquietud. Lo he visto, insisto, en distintos sectores e industrias de este país. Me paseo por el mundo y te encuentras empresas nuestras por todos lados. Realmente el gap con la política lo tenemos que corregir. Y solo desde la asunción de que hemos pecado por omisión. De ahí la bondad de esta iniciativa, que me parece que nos llama a todos a despertar. No podemos estar dormidos cuando algún golfo, cuando algunos mediocres están activos. El resultado es el que es. Muy bien, pues nada, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo te diría que las cosas están cambiando, ¿no? En nuestra sociedad, en estos años, ¿no? Muchos de nosotros estamos en contacto con fondos de inversión. Uno de los sectores, si no el que más está creciendo, es education. Invertir en educación. Se están comprando universidades en el mundo por 19 veces EBITDA. No sé si entendéis muy bien el tema, pero 19 veces EBITDA es muy bestia. Y si se invierte en educación es por algo. Aquí tengo una escuela de negocios y España, lo que decía antes, entre otras cosas, es porque tiene 3 escuelas de negocios de entre las primeras 10 de Europa. Con lo cual, eso quiere decir algo. Y la educación de los del futuro es mucho mejor que nuestra educación. Estoy hablando de educación académica, ¿eh? La educación en valores ya puede ser otra cosa. ¿Quién mandaba en España hace 5 años? Hace 5 años, ¿quién mandaba? No mandan los políticos, no. Los políticos entran y se van. Y después desaparecen y ni te acuerdas de su nombre. Los políticos mandan en un momento determinado de la historia, pero después se van, desaparecen. Los empresarios quedan, los empresarios permanecen. ¿Quién mandaba en este país hace 5 años? Ya os lo digo yo, por orden. Botín, Fainé, Alierta. Por orden. Y pongo Fainé segundo porque nombraba a Alierta, nada más. ¿Quién mandaba en Cataluña hace 5 años? 5 años. Por orden. Fainé, Lara, Godó. Todos, no todos, algunos ya han muerto y otros les queda poco tiempo para la jubilación. ¿Quién mandará los próximos 10 años en este país? ¿Quién mandará? Mandará los que he dicho antes, estos ejecutivos jóvenes con fuerza que están haciendo grandes organizaciones. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre los anteriores y estos que están mucho más formados que los anteriores? Mucho más formados. Es que les importa una higa la política. Y el gap que se está produciendo entre estos futuros jóvenes brillantes que están obsesionados en las cuentas de resultados y en hacer crecer las empresas y los políticos cada vez es más importante. Por eso la educación es tan importante para los políticos, que hoy parece ser que si eres un periodista o eres un abogado o eres algo más y comunicas bien y hablas bien, y encima si eres guapo, los socialistas son más guapos que los de la derecha. Últimamente parece que están todos mejor, ¿no? Pero si te presentas bien y tienes estas cosas, ya estás en la política. Esto no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos van a Georgetown University, que están formándose a base de bien, y en Francia no hay ni un político que no haya pasado por la ENA, por la Politécnico, por la École de Commerce, y el propio Boris Johnson es doctor en clásicas y por Oxford, y solamente para entrar en Oxford ya es muy complicado, y encima acaba de escribir un libro fantástico que os lo recomiendo, que es la biografía de Churchill, que es de las mejores que yo he leído. O sea, yo quiero decir que los políticos de otros lados de verdad se preparan. Y el education es muy, muy básico. Y entonces yo creo que aquí, si tenemos mediocridad en la política, joder, pues porque no ponemos ningún filtro, porque no ponemos ningún freno, porque aquí, eso, si sabes hablar en público y eres periodista, pues ya o eres maestro, hay muchos ministros que son maestros. Entonces, y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando se van, no tienen dónde ir. No tengo en 32 años de experiencia fichando gente, no recuerdo a un solo empresario que me haya dicho, oye, fíchame este político. Ninguno. O sea,
No quieren. No quieren. Los políticos no quieren, por lo que sea, no quieren. ¿Y sabes por qué no quieren? Porque no saben llevar una cuenta de resultados. No están acostumbrados a llevar una cuenta de resultados. Yo estuve con una gran, ya he dicho una gran ministra del anterior equipo, que me dice, hombre, que yo me río del consejero delegado de tal compañía, pero si yo he gestionado el presupuesto de Estado. Y yo le tuve que decir, es que tú no sabes lo que quiere decir gestionar. O sea, gestionar el presupuesto del Estado no es gestionar. Si lo haces bien no pasa nada y si lo haces mal tampoco. Pero como te equivoques en el presupuesto de la compañía, duras 2 minutos. O sea, claro, entonces aquí hay algo que no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más cómodo estar, si no pasa nada, pues no pasa nada. Ahora, cobran menos, eso está clarísimo, ¿no? Pues, dado que tenemos poco tiempo, vamos a seguir agrupando temas. Por ejemplo, los partidos políticos por encima de los políticos, las escuelas de gobierno y alta administración, juventud y madurez en la política. Tienen 3 ponentes, que son Francisco Javier Cremades, Raquel Hurtado y José María Álvarez del Manzano. Puede empezar por el orden, si quieres tú que estás a la derecha. Es decir, todo junto. Los políticos, los partidos por encima de los políticos, ¿a quién se deben los políticos? Las escuelas de gobierno y la alta administración pública, juventud y madurez en la vida política. Pues yo quería compartir en relación a ese tema 2 ideas. La primera es que la digitalización ha impactado muy fuerte en la vida de cada uno de nosotros y ha cambiado las cosas para siempre. Y ha liquidado a un buen número de intermediarios y a otros les ha afectado mucho. El partido político no deja de ser un intermediario entre el bien común y la sociedad. Y la vida política, en definitiva, con esta digitalización ha visto cómo los ciudadanos opinan, crean posts, comentarios, retuitean, hacen likes. Y, en definitiva, la intermediación tradicional en una democracia entre la opinión pública y la clase política, que eran los medios de comunicación, también han sido claramente desplazados. Por lo tanto, el partido político en España tiene esa doble condición, que es, por un lado, ha sido seriamente afectado por la digitalización. Hay hoy partidos que no existían porque ha sido posible crear estructuras nuevas, porque había sensibilidades nuevas y porque la gente se ha puesto en marcha. Y la segunda realidad en relación con el partido político es que España responde históricamente, con su Constitución del 78, a 40 años de una vida pública donde no existía la participación política. Había otras características, había otros bienes en la sociedad, pero no había posibilidad de crear partidos políticos. Igual que cuando Italia hace en el año 47 su Constitución respondiendo a 20 años de fascismo y gobiernos muy fuertes, y crea un sistema donde no va a haber gobiernos fuertes, y no hay gobiernos fuertes en Italia, porque la estructura pensada y decidida y adoptada no los facilita. En España sucede algo parecido con el partido político, pero en sentido inverso. Como no había vida pública ni vida política, el artículo 6 articula toda la participación en la vida pública a través del partido, y todo era partido. Y, por lo tanto, la separación de poderes ha sido más complicada, la democracia ha funcionado bien, pero ha tenido esta dificultad. Por tanto, el partido político tiene larga vida, pero tiene esos 2 condicionantes de que en España tiene que ser limitada su forma de penetrar los 3 poderes del Estado, los 4 poderes del Estado, pero también tiene esa realidad de que la vida en un partido político lo hemos visto, no solamente con los nuevos partidos, sino con la propia figura del actual presidente del Gobierno, donde la cúpula del partido, el partido en sí mismo le rechaza, pero las bases del partido las recuperan. Y eso era impensable, era imposible hace apenas 10 años o 15 años, ¿no? Y la segunda idea tiene que ver con lo que ha dicho antes José María Manzano, que es la idea del bien común. Y yo creo que sí es importante recordar un artículo de Michael Porter en la Harvard Business Review, donde habla del valor compartido. Y él viene a explicar lo mismo que ha explicado José María de otra manera, que al final, si uno quiere recibir valor, tiene que crear valor para otros, o creando valor para otros uno recibe también valor. Por lo tanto, la participación en la vida pública, además de ser un derecho de cada uno en una democracia,
es también una manera de contribuir de manera más directa aún al bien común y por tanto de recibir valor. Lo digo por esas actitudes siempre que son frecuentes, ¿no? de juzgar, ¿no? de esta persona por qué está haciendo esto, por qué Aldo está promoviendo esto. Bueno, está creando un valor para todos. Y evidentemente él recibe un valor también porque ese juego es muy natural, es muy sano y es muy beneficioso. Cuanto más valor queremos para los demás, a través de la participación política o a través de otros mecanismos, también vamos nosotros a recibir más valor. Por lo tanto, esa dicotomía entre el decir, estás aquí buscando una afinidad propia, pues claro que estamos todos buscando también una tarea de realización personal. Pues claro que esa noble tarea de alcanzar la felicidad y el desarrollo es un objetivo noble de cada uno. Pues claro que tenemos no solamente el derecho, sino también la oportunidad de participar en la vida pública y con ello fomentar el interés general y también el interés particular, que como decía antes José María, no son excluyentes. De acuerdo, pues entonces sigue José María Álvarez del Manzano. Bueno, yo creo que los partidos políticos hay que considerarlos como un instrumento, no como una finalidad en sí mismo. Y muchas veces los partidos políticos viven para sí mismos, es decir, se impulsan a sí mismos, se cree que el objetivo es ser ellos, cuando lo que tienen que ser es un instrumento. Y los que se inserten en un partido político deben de saber que la responsabilidad en la política es personal y no es de los políticos. Y por tanto, si tú estás inserto en una estructura política que no es suficientemente clara o que no cumple tus objetivos, lo que tienes es que discrepar. Primero discrepa internamente y si no consigues arreglar tu conciencia con lo que está diciendo el partido, lo que tienes que hacer es marcharte. Pero en todo caso, no olvidemos que son instrumentos simples y que desgraciadamente, como consecuencia de la endogamia y de producirse para sí mismo, decía antes Conde que es verdad que hay que seleccionar a los políticos. El político tiene que tener una cosa muy importante, que es la preparación. Antes se nos olvidó, yo decía los políticos honrados, pero el político tiene que tener una preparación suficientemente adecuada para la finalidad a la que se está aplicando. Y habría que plantearse también en la realidad actual, vamos a ver qué políticos están realizando la actividad para la que han sido preparados. ¿Tienen alguna preparación para realizar esa actividad o no tienen esa preparación? Y hay un planteamiento que tú has dicho antes, que también dentro del tema, que son la madurez o la juventud en la política. Yo creo que las dos cosas no son necesarias. La juventud tiene el dinamismo, la fuerza, las ideas innovadoras y por tanto son necesarias. La madurez, pues hombre, tiene la experiencia, el haber realizado muchas veces una actividad que te da una cierta profesionalidad, pero en todo caso, con independencia de eso, lo importante es saber si tienen vocación para realizar esa actividad, seas joven o seas viejo, o seas maduro, mejor dicho. Si no tienes ilusión para realizar la actividad, estás perdido. Y hoy, en la política, hay gente que no tiene ilusión en la política. Están ocupando un puesto porque necesitan dinero o porque no han tenido otra actividad. Y entonces se han metido en un partido político y están ocupando una plaza política. Están de consejero, de concejal, de diputado, pero no tienen de verdad vocación por el interés y el bien común. Pero si es que eso en cuanto a los jóvenes, pero si eres mayor, ¿por qué sigues en la política si no tienes ilusión? Es decir, en la política no se puede estar por ocupar un puesto, ni se puede estar porque ¿a dónde voy a ir? Mala cosa el político que no tenga a dónde ir, porque quiere decirse que vive de la política en vez de vivir para la política. Por tanto, el político tiene que estar preparado y tener ilusión y tener vocación, seas joven o seas mayor. Raquel. Gracias, Petra. Yo voy a recoger el guante que nos dejan y me gustaría centrarme un poco en la juventud en la vida política. Y en relación con este tema, a mí siempre me gusta recordar algo que decía Romay Beccaria, que entre otras cosas fue presidente del Consejo de Estado, que él buscaba un equilibrio entre la ilusión, el impulso, en ocasiones la rebeldía de quienes están en plena juventud y la sabiduría, el temple, la experiencia de los más veteranos, ¿no? Y ese equilibrio a mí me da la sensación de que en los últimos tiempos parece haberse roto, al menos un poco, en esta tendencia que podemos ver no solo en el ámbito político, en la sociedad también, de aceptar cualquier cosa que lleve pinta de modernidad.
¿no? Yo creo que los jóvenes debemos participar en la política, pero la sana ambición política de la juventud creo que debe combinarse con 3 cosas. En primer lugar, con una sólida formación, y en eso creo que están llamadas a jugar un papel fundamental las escuelas de alta administración y de gobierno. En los últimos tiempos vemos una preocupación en otros países por adaptar esas escuelas o por crear esas escuelas y que respondan a las necesidades que van surgiendo con la reforma que plantea Macron de la ENA o la escuela de liderazgo que hace unos años se creó en Oxford. Por otro lado, en línea con lo que decía el señor Conde, creo que es necesaria una experiencia en la gestión de personas y en la gestión de recursos. No se puede llegar a ocupar un puesto de responsabilidad política con cientos de personas a tu cargo y gestionando un presupuesto de millones de euros sin antes haber tenido ni la más mínima experiencia al respecto. Y por último, creo que es necesario también, no sé muy bien cómo decirlo, una honradez o una prudencia intelectual que nos permita saber cuándo estamos preparados para tomar las riendas, cuándo estamos con capacidad para dar lo mejor de unos mismos, cuándo tenemos un proyecto y cuándo tenemos los mecanismos necesarios para desarrollar ese proyecto. Y esta prudencia o esta honradez intelectual creo que es exigible tanto de los jóvenes como de los mayores. Los jóvenes que no se adelanten y no queramos ir más rápido de lo que nos corresponda, llegando o quemando etapas antes de cuando estamos en disposición de dar lo mejor de nosotros mismos para el bien común, para el interés general, y los mayores cuando tomen conciencia de que su momento ha pasado, cuando ese encargo temporal que les han hecho haya terminado. Por lo tanto, esto creo que está en línea con una reivindicación de la política como una fase e incluso como la culminación a toda una vida. Creo que deberíamos recuperar esa conciencia de la política. Muy bien, pasamos ahora al siguiente punto, que también vamos a unir 3 subpuntos, ¿no? Perfiles y procedencias, modos de selección o reclutamiento y viveros en las vocaciones políticas. Y entonces tenemos, el trío es Luis Conde, Santiago Álvarez de Mon y Cremades, por el orden que queráis. Okay. Selección este. Bueno, empiezo. Selección me toca a mí. Pues vale. Vamos a ver. Nosotros cuando seleccionamos a alguien aplicamos una fórmula que nos hemos inventado. Es que el talento es igual a paréntesis C más V por A. La C es el conocimiento. El conocimiento, yo creo que hoy vivimos en una época de paridad tecnoeconómica que existen muy pocas áreas del conocimiento que no estén al alcance de todo el mundo, a no ser que tengas una deficiencia de aprendizaje. O sea, el conocimiento es un commodity. El que quiere estudiar y ya está, y lo aprendí, está por internet, no tiene ni que ir a clase, o sea, que puedes, si te lo propones, puedes. Con Rajoy, pues el conocimiento eran los abogados del Estado y parece que con el señor Sánchez el conocimiento son los técnicos de Administración Civil del Estado, los TAC, que son oposiciones muy complicadas de hacer, pero quiero decir, todo puedes hacerlo, si te lo propones, puedes. Pero esto es necesario, pero no suficiente. Yo cuando entrevisto a una persona, el conocimiento es que me es igual, yo no sé de todo. O sea, si estoy buscando un técnico de banda ancha, pues no tiene cómo empezar, ya lo hará bien, ¿no? Si no, en la entrevista con el cliente se irá fuera. O sea, yo creo que el conocimiento es condición sine qua non, que es la más importante para entrar en política. O sea, para entrar como funcionario de Estado tienes que hacer la oposición, pero ya el resto después ya te pierdes por estos mundos, ¿no? El segundo son los valores, que ahí sí que creo que es importantísimo, ¿no? Y esos valores, estoy hablando de valores sólidos, no estoy hablando de valores líquidos, esto que tanto ha escrito el sociólogo que murió hace poco, el polaco Sigmund Freud, Sigmund Bauman. Con valores líquidos pues, no se puede construir nada importante en la vida, o sea, yo creo que no funciona. Tienen que ser valores sólidos, estos que están de verdad, se viven con autenticidad, con espíritu de compromiso, estos que se convierten en hábito, en norma de vida personal y colectiva, ¿no? Y para mí, ¿cuáles son estos valores? El más importante de todos es el del esfuerzo. El esfuerzo. Si tú tienes esfuerzo, estudias. Si estudias, tienes conocimiento. O sea, que el valor del esfuerzo es básico. Me decía una vez José Manuel Lara, en paz descanse, me decía, no mires nunca el banderín de llegada. O sea, cuando uno hace con un gran esfuerzo un maratón, está corriendo y va el primero y ve que el segundo está un poco detrás, y mira el banderín de llegada, su esfuerzo decae automáticamente porque ya has ganado
No, tienes que llegar hasta el final, que es el esfuerzo continuo, es lo que vendéis vosotros en las escuelas de negocio, es la formación continua. Entonces yo creo que el esfuerzo es básico en la política, en la empresa, en todos lados, yo creo, en el matrimonio, el esfuerzo es básico, o sea, nos tenemos que esforzar permanentemente. Y después ya tienes muchas más cosas, la tolerancia, la responsabilidad, la capacidad de generar entusiasmo. El entusiasmo se pega, el que genera entusiasmo, el entusiasta genera entusiasmo de por sí, en cambio, no hay que ser gris, no estás de rodear de gente gris, porque hay muchas empresas grises y muchos políticos grises. Capacidad de escucha, tenemos que saber escuchar. A los políticos yo les diría, escuchar más a la sociedad civil, escucharla más. Para eso tenemos 2 orejas y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? O sea, tenemos que intentar, yo creo que, escuchar más. Y el optimismo. El optimismo es el verdadero valor moral del hombre, ¿no? Sirve para dar esperanzas cuando estás en una tormenta, en un momento complicado y para digerir mejor la tragedia en el caso que se te lleve por delante. Dicen que los optimistas rinden entre un 65 y un 100% más que los que no lo son, ¿no? Entonces, los valores son básicos y no se analizan en la política cuando uno entra en la política, y sí se analizan en la empresa cuando uno se va a incorporar a una empresa. Y la A es la más importante, es la actitud, que ejerce de efecto multiplicador. Si la A tiende a 0, el talento tiende a 0. Una actitud positiva frente a la vida y con la capacidad de entender el mundo de la diversidad en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, es que esto es básico, o sea, la actitud es mucho más importante que el conocimiento. O sea, el ser trabajador es conocimiento, actitud, es actitud. El generar entusiasmo es conocimiento, actitud, es actitud. El estar seguro de sí mismo es conocimiento, actitud, es actitud. El ser alegre es conocimiento, el tener ganas de vivir es conocimiento, actitud, es actitud. ¿Se mira eso? Bueno, pues, qué curiosidad. Todos estos señores que he mencionado antes, la mayoría de ellos están puestos por nosotros y están analizados por nosotros. Y están chequeados y filtrados por nosotros o por otros headhunters, me da lo mismo. Y en España, solo un partido nos ha encargado esta métier. Y sin embargo, lo hemos hecho en Estados Unidos, y lo hemos hecho en Inglaterra, y lo hemos hecho en México. En México, por ejemplo, una cosa que hacen muy bien, el que ha acabado la carrera y se va a Stanford a hacer un máster, cuando vuelve con 27 añitos, lo meten de secretario de Estado de Economía. Y está allí, pues, 4 o 5 años aportando frescor y después se va a la empresa privada y se valora muchísimo. Aquí lo hizo una época un poquito Aznar en la primera legislatura, un poquito, pero aquí no, aquí ni te escuchan ni nada. O sea que yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, y no solo es conocimiento. Un libro de Howard Gardner sobre teoría múltiple de la inteligencia. Estamos acostumbrados a hablar de inteligencia en singular, y si alguien resuelve un problema matemático en casa, en la cena, qué inteligente es. Los demás se comparan y empiezan a sentirse ciudadanos de segunda. Hablar de inteligencia es un crimen. Tenemos que hablar de inteligencias y saber que para algunas cosas somos muy inteligentes y para otros muy discapacitados. No es lo mismo la inteligencia artística, espacial de un arquitecto que imagina espacios que yo ni barrunto, a la inteligencia analítica o la inteligencia lingüística. En el caso de los políticos, 3 me parecen cruciales. Interpersonal, hablabas antes de los influencers. Si no eres un animal social, si no estás cómodo en el debate, malo. La inteligencia interpersonal, también Raquel hacía mención de ella. El gobierno de uno mismo. Mencionaban a Ortega, ¿no? Impera sobre ti mismo. Y el drama es cuando no eres capaz de imperar sobre ti mismo, lo único que arrojas es ruido. Y la tercera inteligencia tiene que ver con el carácter, ¿no? Quiero decir, tienes que tener la piel muy gruesa en política. Como seas muy susceptible, realmente el escrutinio al que se someten los políticos, yo tengo algunas personas del ámbito privado que están contemplando la posibilidad de ir a la política y le he dicho, revisa tu biografía, por favor, recórrela entera, porque se van a meter hasta la alcoba. O sea que realmente ahí yo creo que eso ya está muy en línea con el tema de los valores que decía Luis. ¿Qué valores me gustaría destacar? Apoyándome en su intervención anterior, evidentemente de la justicia, a cada uno según su contribución, sentido de la justicia que no es grises todos,
La honestidad, la autenticidad, detectas cuando alguien es íntegro o no. No puede haber mentirosos en las esferas del poder. El tema de la libertad. La libertad es, si no eres libre, tarde o temprano dimitirás de tu mejor condición y te entregarás al jefe, al partido de turno. Y luego, se ha hablado antes, me ha encantado todas las intervenciones de Raquel, bueno, de todos mis compañeros, hablabas de ejemplaridad, ¿no? Decía, hilando tu intervención con la de Javier, decía Albert Einstein, que tonto no era. Ojo, Albert Einstein, probablemente no todos sepáis que le propusieron ser presidente de Israel. Y en este país, algo que muy poca gente tiene el don de decir que no. Casi nadie dice que no. A una promoción, y no te quiero decir cuando estás con el jefe. Albert Einstein rechazó la presidencia de Israel porque una cosa es la teoría, la física, la relatividad, y otra cosa es presidir ese estado que nacía. Pues Albert Einstein decía, influir, si el liderazgo es el arte de influir, solo hay una forma de influir. No es una forma más de influir, solo hay una forma, que es la ejemplaridad. Entonces, realmente la coherencia de un líder que predica, bueno, si predica, asegúrate que practicas. Lo que no vale es que haya una brecha insondable entre una y otra. A mí la gente que más admiro como líderes, no los veo como cumbres de la inteligencia, de una inteligencia preclara, que tienen... No. Yo son gente con carácter. Y que el carácter lo definiría como hacer lo que sabe que tienes que hacer. Václav Havel, en esa utopía, habrá que recordárselo a algún ministro del gobierno, en esa utopía comunista se construyeron alambradas no para que no entráramos, sino para que no salieran. Esa utopía devino en totalitarismo y el siglo XX europeo ha sido siniestro entre el fascismo y el comunismo. Václav Havel tuvo, intelectual de verdad, de prestigio, tuvo el coraje de alzar la voz. Sabía que la libertad de la utopía estaba derivando en tiranía y acabó en la cárcel. 4 años en la cárcel. Cartas a Olga es un libro precioso, una reflexión desde la cárcel. Cuando otros, en cambio, callaban miserablemente. El señor Mandela, 27 años, yo estaba en Robben Island, en la celda donde pasó 18 años, podía haber salido amargado, resentido, y construye una relación empática con su carcelero, cose Sudáfrica, se apoya en el rugby, todo tipo de medios para servir al bien común. Y podríamos seguir. Abraham Lincoln, que no fue una eminencia como abogado, pero en ese momento crítico de Estados Unidos, el norte y el sur, es capaz de unir a la nación. El tema de la actitud que has dicho tú, Luis. El tema de la actitud, hay otro libro que seguro que todos conocen y si no, tomen nota. Miren, la ventaja de esta intervención es que este libro no puede faltar en su biografía. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, psiquiatra vienés, 2 años en Auschwitz. Dice, hay un lugar donde los nazis no pueden llegar, que donde yo elijo la respuesta. Las circunstancias probablemente no las puedo cambiar, un campo de concentración es difícil cambiar, pero sí mi respuesta. Voy a abrigar la esperanza cuando todo me invita a dimitir y entregarme a morir, que a veces es más fácil que vivir. Y de todas esas actitudes me ha encantado que me haya pisado el terreno y ahí así que cierro mi intervención, Luis, el optimismo. Hay un ensayo precioso de Helen Keller, On Optimism, precioso. ¿Y quién era Helen Keller? Ciega, sorda y muda. Y fue a Harvard con compañeros perfectamente capacitados. Realmente, después de leer El optimismo de Helen Keller, cuesta más quejarse, cuesta más llorar. El drama, y acabo ya, el optimismo se contagia, pero el drama del pesimista, tiene 2 dramas el pesimista. Uno es contagioso, no verán nunca un pesimista solo. Y 2 es visionario. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes deportistas de élite. He hecho un caso para el IS de Rafa Nadal. Nadal cuando pierde está en paz, porque si pierde, pierde al final del partido. Y se ha dejado la piel. Y por eso es un buen deportista, le felicita, el otro ha sido mejor, paso la página, siguiente torneo. El pesimista pierde antes de jugar el partido. Y le preguntas, ¿qué tal? No tengo nada que hacer, lo muy difícil. Luego le preguntas 2 horas después, ¿qué tal? ¿Ganaste? ¿Perdí? No, te lo dije, perdí. Perdió antes. El partido mental lo pierde. Y en eso se lleva un montón de gente. Necesitamos gente con los pies en la tierra, realistas, no estoy reivindicando el utópico ingenuo, pero gente optimista. La transición fue una etapa maravillosa, yo la viví como joven. Fue una etapa maravillosa, pero no podemos quedar atrapados en la nostalgia. Está el partido complicado, no sé en qué set estamos perdiendo, pero solo si pensamos que se puede ganar, el futuro será mejor. Eso se lo debemos a nuestros hijos. Gracias.
que añadir, pero yo sí querría no discrepar, pero sí intentar aterrizar lo que en mi opinión son los hechos a día de hoy. Todo lo que hemos oído, todo lo que yo he oído sobre las élites, sobre ese deseo de tener a los mejores gobernando, sobre el mundo de los valores, contrasta con la realidad de que hoy en día la política y el espacio público pertenece al más rápido, al más fuerte, con frecuencia al más violento, al mob, a la fuerza de la masa, de empujar y de desalojar. Y eso además no es algo que va a pasar durante una temporada, sino que va a pasar ya para siempre, porque ese traslado del poder, de las estructuras y de las élites al micropoder de cada uno, pues tiene esas consecuencias. Por lo tanto, yo creo que se hace muy urgente. Todo esto que hemos dicho es un mundo maravilloso que no va a volver, de promover una especie de grupo de dirigente bien educado, discrepante en temas ideológicos, pero enormemente comprometido. Pues ya no es así la política hoy y no lo va a ser en el futuro. Tendremos suerte en algunos casos y mucha mala suerte en otros. Lo que sí creo que se hace falta es encontrar en una sociedad cada vez más polarizada, más dividida, en bloques globales, en particulares capillas locales, en definitiva muy frágil. Yo creo que conviene fomentar la educación en algunos puntos básicos, y yo me centraría casi en uno o en uno y medio. Uno de ellos es el rule of law. Estamos sometidos al derecho. Entonces, esto conviene que hagamos una campaña muy fuerte, muy universal, y ahí vamos a tener que centrarnos todos en un consenso, porque eso es un hecho también, es una obligación, es un cauce, es una protección que tienen los débiles y es una, en definitiva, apelación a los valores de los que estamos hablando, pero de una manera quizá distinta. Y dentro de ese rule of law, no a un rule of law cualquiera, sino a un rule of law cualquiera, sino a una democracia formal que tiene procedimientos, que tiene urnas, una democracia substancial que reconoce la dignidad de la persona. Y por lo tanto, yo creo que ese consenso, quizá globalmente podemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, quizás sea la única referencia ética que podríamos proponer de una manera global al mundo entero, porque ya no nos aceptan en Asia, ni en África, ni en la India, la supremacía moral de Occidente, de la que hemos vivido muchos años. No me refiero al poder colonial, que ese ya pasó, sino a la supremacía moral. Ya no la tenemos, ya no la reconocen, pero quizás sí podamos apelar a ese catálogo a nivel global, que contiene muchas de las cosas buenas a las que aspiramos todos de una manera muy definida, y a nivel local también a esos derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución, protegidos por la jurisprudencia constitucional y, en definitiva, disponibles para todos. Creo que tenemos que centrarnos en eso. Y la segunda y última idea, mucho más corta, inclusión. Hay un fenómeno por encima de la diversidad que es el de la inclusión. La democracia tiene que ser enormemente inclusiva y no lo fue en el pasado. La gente participaba, votaba y tal, y había una especie de todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? Y hoy el mundo tiene riesgos, pero también tiene unas cosas muy buenas, que podemos ser un mundo mucho más inclusivo. Bienvenidos a la competencia, adelante con esa campaña de educación y de formación, fundamentales estos espacios para compartir ideas y de redes, pero sepámoslos bien, ya no vamos a tener a gente excelente manejando los asuntos públicos. Muy bien. Pues muy bien. Tenemos que abrir el debate. Si alguien quiere hablar de patologías, había temas interesantes, como es hablar del sistema electoral y su repercusión en el perfil de las personas, sistema proporcional o mayoritario. Up to you. ¿Empezamos el debate? ¿Vale? De acuerdo. Pues lo siento mucho, pero nos hemos comido el tiempo. Iniciamos el debate. Voy dando palabras. Sí, por favor. Si puede al levantarse, tomar el micro y decir su nombre. Buenas tardes, soy Manuel de Miguel. Muchísimas gracias por la moderación de la mesa y tu primera intervención, y a todos pues vuestra participación. Por introducir mi pregunta, yo creo que habéis hecho una descripción estupenda del por qué estamos aquí, en términos de la responsabilidad ciudadana que tenemos a la hora de entender que las instituciones nos pertenecen a nosotros y no a los partidos políticos, y como consecuencia de ello la necesidad de estructurar una sociedad civil de cara a defender lo que creamos oportuno, en la medida en que los ciudadanos de forma individual difícilmente lo van a hacer delante de la sociedad. Y de la misma forma habéis descrito todos
aquellas cosas en las que probablemente estamos de acuerdo, que tienen que ver con el cómo hacerlo, ¿no? Habéis hecho una descripción muy adecuada y críptica y honesta relacionada con los políticos, con la falta de honestidad, con los políticos profesionales y con la necesidad de tener políticos que tengan una experiencia, una serie de valores y una formación para manejar adecuadamente las instituciones, que deberían ser instituciones mucho más fuertes, troceadas, atomizadas para garantizar... Perdón, la pregunta. Voy a la pregunta, para garantizar el autocontrol. La pregunta tiene que ver con la descripción más fuerte que se ha hecho, que es la de que la realidad es la realidad en la que vivimos verdaderamente, es la de una partitocracia mediática, populista y cortoplacista. Y por tanto hemos hablado del por qué, hemos hablado del cómo, y la pregunta es ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la palanca que creéis que es verdaderamente oportuna, posibilista y fuerte para debilitar esa partitocracia y recuperar nuestras instituciones? Bueno, a ver, la parte de letrados. Vamos a ver, ¿cómo se puede solucionar este problema? Pues de muchas maneras. Posiblemente lo que ocurra sea debido también, en parte, a nuestro sistema electoral. Un sistema electoral que está muy condicionado por la Constitución. O sea, que cuando se dice, pues se reforma la ley electoral, es que la ley electoral, si se reforma, al sistema le puede afectar muy poco, porque está muy predeterminada en la Constitución. La circunscripción electoral, el sistema proporcional, la forma del sufragio, etcétera, etcétera. Entonces, para solucionarlo, pues yo creo que desde el punto de vista de los partidos políticos, ¿modificar sus estatutos? No, porque tú lees los estatutos de los partidos políticos y están todos fenomenal. Se reconocen los derechos de los militantes, pero lo que pasa es que luego los militantes no tocan bola. No tocan bola ni en los temas importantes que tiene que decidir el partido político, ni en la selección de los candidatos, absolutamente nada. Pero es que además el líder, ha ocurrido aquí en España con distintos presidentes, se permite después de unas elecciones decir el presidente del Senado va a ser fulano o menganita. Pero ¿cómo que el presidente del Senado lo dice el líder del partido? Oiga, lo tendrán que elegir los senadores. Guardemos las formas, que estamos en democracia. Y en todo caso, reunamos al Comité Ejecutivo y propongamos a ver el partido a quién propone como presidente del Senado. Pero ya es tal el descaro por parte de los líderes políticos que acumulan un poder omnímodo que ni en eso se cortan. Eso por un lado. Por otro lado, se ha planteado muchas veces el sistema mayoritario. Yo quiero recordar que el sistema tradicional en España ha sido el mayoritario desde 1812 hasta la Segunda República Española. Siempre, incluida la República, siempre ha sido el sistema mayoritario. La primera vez que tenemos el proporcional es en la Ley para la Reforma Política de 1937 y en la Constitución del 78. Evidentemente, el proporcional tiene ventajas y tiene inconvenientes, y lo mismo ocurre con el mayoritario. No hay uno que sea más democrático que otro, los dos son igualmente democráticos. En Reino Unido, en Francia o en Estados Unidos es el sistema mayoritario, y no creo que nadie dude de estos países que sean auténticas democracias. ¿Cuál es la ventaja del mayoritario? Para mí, la fundamental. Pues la unión que hay, la ligazón entre el representante y el representado, porque las circunscripciones van a ser uninominales. Y tú no vas a elegir una lista de un partido político, que normalmente nada más conoces al cabeza de la lista. A los demás de la lista no tienes ni idea de quiénes son, y a lo mejor son gente que lleva 15 o 20 años de diputado y no sabes quién es ni qué ha hecho. Sin embargo, el sistema mayoritario tiene la ventaja de que tú conoces a tu candidato en tu circunscripción, porque ese candidato se va a reunir con los estudiantes, con los jóvenes, con los de la tercera edad, con los empresarios, con los comerciantes. Se va a preocupar, se va a currar el escaño y va a trabajar luego. No va a ser estos diputados o diputadas o concejales que van bajo el paraguas del número uno y llevan muchísimo tiempo en el Parlamento o en el Ayuntamiento sin que se conozca qué hacen. Entonces, esta es una ventaja para mí del sistema mayoritario. ¿Cuál es su desventaja? Pues, hombre, que el que gana en una circunscripción se lleva el escaño y los demás pues no se llevan nada. Esa es la desventaja, que es la ventaja del proporcional, que reparte entre todos en proporción a su vigor electoral. Pero, ojo, es que con el sistema proporcional lo que ocurre, está ocurriendo, es que partidos políticos
con escaso vigor electoral, adquieren una fuerza que no se corresponde con el respaldo popular que han obtenido. Entonces, eso también es una desventaja. Muchas veces el partido que gana no es el que gobierna. Esto se percibe mucho, normalmente, en los ayuntamientos, menos a nivel del Estado, porque a nivel del Estado siempre ha gobernado el partido mayoritario, aunque sea minoritario. Pero bueno, esto con el sistema mayoritario no ocurre. Yo lo dejo ahí planteado y podemos estar hablando de esto mucho rato, de los sistemas. En otro momento. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Todo el mundo tiene ganas de irse a comer? Pues damos por terminada esta jornada. Muchísimas gracias a todos.